Este fanfic no es mío, es de Tidr7. En la descripción les dejo el link de la historia. La segunda era del pequeño rey Tidr7. Resumen. Tras su derrota, Regulus Cornias despierta en un espacio blanco fuera del tiempo, donde una entidad divina le ofrece una segunda oportunidad. Vuelve al pasado con todo su poder, sus esposas y los recuerdos de su caída. Esta vez, no piensa perder. Esta vez, el mundo será suyo. Esta es la versión en español porque la traducción automática de Google puede cambiar algunas palabras y volverse extraña de leer. Así que, si hablas español, esta es la más recomendable. Notas. Hola, este fanfic es un one-shot escrito originalmente por otro autor. Yo me tomé la libertad de continuar con su historia porque él me dio permiso para hacerlo. Así que aquí lo tienen. A partir de ahora, la decisión de seguir desarrollando esta trama dependerá de cómo me sienta en el futuro. Sin embargo, tengo que decir que este probablemente sea mi último fanfic sobre Regulus, ya que, sinceramente, me estoy sintiendo un poco cansada de escribir sobre él. Y también es posible que este sea el último fanfic que escriba sobre Re0, ya que me empezó a sentir un poco, digamos, agotado de centrarme únicamente en esta serie. Siento que sigo escribiendo tanto sobre Re0, podría acabar desarrollando una aversión hacia ella, y no quiero llegar a ese punto. Así que después de esta escritura y de Desde Japón a la Eternidad, es probable que decida explorar otros temas o historias diferentes. No tengo claro cuál será mi siguiente enfoque, pero definitivamente quiero abrirme a nuevas posibilidades. Sin nada más que añadir, si es que alguien va a leer esto, lo cual dudo, pero aún así, espero que te guste el primer capítulo. Sigan viendo. Véase el final del trabajo para más notas. Capítulo 1. Renacer en avaricia. Texto del capítulo: Yo, el perdido, la voz de un hombre con cabello blanco y ojos de un dorado profundo resonó en un entorno que era aún más blanco que su propia cabellera. Su tono era áspero, casi quebrado, y su incredulidad se reflejaba en cada palabra, como si estuviera intentando una realidad similar que había considerado fuera de su alcance. Esa voz pertenecía a Regulus Cornias, el arzobispo de la avaricia, quien encontró una muerte trágica y agónica al ahogarse en Priestella. Su destino le llegó de una manera que, de algún modo, parecía estar a la altura de los crímenes que había cometido a lo largo de su vida. Regulus no era más que un monstruo y un asesino que carecía de empatía hacia los demás y que solo se preocupaba por sí mismo. Era una figura arrogante, un verdadero genocida que había provocado un sinfín de desgracias a lo largo de las décadas. Su caída, finalmente, marcó el cierre de una era oscura que había dejado al seguir sus propios ideales. No, esto no puede ser cierto. Yo nunca he perdido, nadie ha logrado tocarme en más de un siglo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué me han despojado de todo en este momento? Es una verdadera blasfemia. Todos ellos son unos asquerosos que no me comprenden en absoluto. Deben estar riéndose de mí ahora mismo, celebrando su injusta victoria maldita. Malditos sean todos ellos. Maldición. Exclamó una serie de maldiciones al cielo, dirigiendo su furia hacia Emilia, Reinhard y Subaru. La ira que sentía hacia ellos era tan intensa que deseaba deshacerlos, convertirlos en polvo, para que comprendieran quién era realmente el arzobispo de la avaricia. Sin embargo, sus palabras se ahogaron en el aire, no llegaron a oídos de nadie. Estaba completamente solo en aquel espacio tan blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, como si no tuviera fin. Había perdido sus esposas, sus mansiones, su vestimenta y su factor de la bruja. Todo aquello que definió a Regulus Cornias se le había arrebatado. Ahora se encontraba muerto, sin posibilidad de regresar ni de hacer justicia con aquellos que le habían causado tal daño. No había tenido la oportunidad de demostrar su verdadero poder, víctima de su propia confianza, y en su pesar, buscaba culpar a otros por sus propios errores. Sus errores fueron la causa de su caída. Nunca había sufrido daño alguno ni había entrenado su cuerpo. Siempre confiaba en su autoridad durante las batallas. Nadie había estado a su altura, ni siquiera Reinhard. Sin embargo, nunca se imaginó que habrían congelado a sus esposas con el fin de hacer que el corazón de león dejara de funcionar. Además, se encontró con que Subaru había adquirido la autoridad de la pereza y había logrado quitarle el corazón de león a Emilia.
¿Cómo podría haber sabido que su mayor debilidad residía en sus esposas? Si nadie, a lo largo de tantos años, había logrado descubrirlo. ¿Esto es una violación a mis derechos? Todo esto constituye una violación a mis derechos. Todos ellos han transgredido mis derechos de manera inaceptable. Yo soy una persona pacífica que solo anhelaba vivir su vida feliz junto a mis esposas. No he cometido ninguna falta, soy una persona impecable, la encarnación misma de la perfección. ¿Por qué tengo que descender a la vil muerte? La muerte no debería ser mi destino. Los demás son los que deben enfrentarse a ella, no yo. Yo no perdí. No perdí. Gritó con un rugido que rebotó inútil en el blanco sin fin, esto es solo un mal sueño, una ilusión que alguien ha creado para burlarse de mí. Un truco. Una falsedad. Yo jamás sería derrotado por una escoria. Sus manos temblaban, crujientes, como si aún tuvieran la capacidad de romper algo con su fuerza. Sin embargo, no había nada a su alrededor. Ni suelo, ni techo, ni paredes que pudieran hacer añicos en un arranque de ira. Solo existía la nada. Una nada inmutable, perfecta e indiferente a su desesperación. Esto debe ser un castigo temporal. Sí, eso tiene que ser. No estoy muerto. No puedo estarlo. ¿Cómo podría un ser como yo, tan justo, tan puro, tan razonable, encontrar su final de una manera tan vulgar, tan ruin? Es inaceptable, es imposible. Nunca he experimentado la derrota y no será ahora cuando lo haga. Se cubrió el rostro con ambas manos y, por un instante, su expresión se transformó. Se volvió más humana. En lugar de la rabia que lo caracterizaba, su mirada reflejaba una profunda desesperación. Yo solo anhelaba vivir en paz, murmuró, dejando escapar un susurro tan tenue que apenas era audible, solo deseaba una vida tranquila junto a ellas, con mis esposas. No solicité riquezas, no busqué problemas, ni anhelé la gloria. Solo quería que nadie se interpusiera, que nadie invadiera lo que es mío. ¿Es tan complicado de entender? Se arrodilló, hundiéndose en un vacío blanquecino, aunque no había suelo que lo sostuviera. Estaba en el aire y, a pesar de ello, la postura en la que cayó era la de un hombre derrotado. No eran esposas, murmuró en voz baja, apenas audible, incluso para sí mismo, eran mías. Todo lo que me rodeaba, el silencio que impregnaba la casa, las reglas que había establecido para mi vida, ellas, que eran parte de todo eso. Y, sin embargo, todo me fue despojado. Me lo arrebataron sin piedad, como un ladrón que se lleva lo que le pertenece a otro. La rabia volvió a encenderse en su interior, como una ola hirviente que ascendía por su garganta, mezclándose con el sabor amargo de la traición, como si fuera veneno. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Exclamó, su voz cargada de indignación, no siguió mis principios, actué con coherencia. Fui claro en mis intenciones. No soy un hipócrita como todos los débiles, ni un fanático descontrolado como Betelgeuse, ni un monstruo desalmado como Capella. Soja. No pudo concluir su frase. No porque no supiera cómo seguir, sino porque, por un breve instante, vaciló sobre su propia identidad. Las lágrimas caían de sus ojos sin control. Se dio cuenta de que había perdido, y no solo había perdido, sino que había perdido todo lo que le importaba. Sniff, esto es tan horrible, Sniff, todos han violado mis derechos y ni siquiera consideran mis sentimientos. Yo también siento, Sniff, malditos sean todos. ¿Por qué no reciben lo que merecen? Y por fin, tras tanto gritar, tras tanto hundirse en su orgullo roto y en su dolor disfrazado de justicia, Regulus quedó en silencio. Un silencio absoluto. Tan absoluto que ni su respiración lo interrumpía. Sus lágrimas, que caían como si fuesen reales, se desvanecerían en el aire antes de tocar el suelo inexistente. Ni siquiera el consuelo de ver su propio llanto era concedido. La nada le negaba todo. Incluso la miseria. Transcurrieron segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas e incluso siglos. Regulus se encontró perdido en el tiempo, sin tener la más mínima idea de dónde se encontró. Ese espacio inmaculadamente blanco se extendía indefinidamente a su alrededor, y la sensación de estar despojado de la noción del suelo bajo sus pies lo hacían sintiéndose aún más extraviado.
Era una experiencia extraña que le generaba un profundo desagrado, una aversión hacia un entorno que no lograba comprender. Hola. Él pensaba que permanecería en ese estado indefinidamente, sumido en sus pensamientos, hasta que de repente escuchó una voz. ¿Era masculina? ¿O quizás femenina? No tenía forma de saberlo, ya que el tono de esa voz era peculiar, como si perteneciera a alguien que no debería existir. Sin embargo, el tono de voz del desconocido le resultaba algo irritante. Sonaba tan amigable, casi familiar, que eso lo llevó a sentir que era una falta de respeto hacia su persona. ¿Quién te crees que eres?, exclamó con desdén. ¿Te atreves a saludarme como si fuéramos amigos de toda la vida? ¡Qué asqueroso! Esto es una violación de mis derechos. ¿Sabes quién soy? Soy Regulus Cornias, el arzobispo del culto de la bruja que representa la avaricia. Te exijo más respeto. La voz no ofreció una respuesta de inmediata. En lugar de eso, resonó un eco suave en el ambiente, similar a una risa que se guarda con delicadeza. No era una risa burlona. Más bien, poseía una cualidad serena, casi cargada de melancolía. Y en ese momento, como si las palabras descendieran desde el mismo cielo, si es que un lugar así existía en aquel contexto, volvió a dirigirse a él. Ah, sí, lo sé. Regulus Cornias. El hombre que nunca ha perdido. El hombre perfecto. El defensor de sus propios derechos. El esposo ejemplar de 50, eran 53, ¿verdad? La voz parecía deleitarse en pronunciar aquellas palabras, empleando una ironía casi palpable, como si cada una de ellas tuviese un peso superior al que suena. Regulus, al escucharla, abrió los ojos aún más, sintiendo una mezcla de desagrado y creciente enojo ante la situación. «No te burles de mí», exclamó, su voz resonando con un furor contenido. «¿Quién te crees que eres? No tienes ningún derecho a dirigirte a mí de esa forma». Rugió con fuerza, pero el eco de su ira se perdió en el vasto vacío que lo rodeaba. Perdón, es cierto, soy tu anfitrión y tengo todo el derecho de presentarme formalmente, dijo con una voz que sonaba algo burlona, lo que solo lograba irritar aún más a Regulus, quien intentaba hacer valer su autoridad, aunque sus intentos resultaban completamente inútiles. La voz se silenció repentinamente y, de la nada, una intensa luz roja apareció frente a él. Esta luz era del tamaño de una pelota de fútbol y giraba suavemente, como si fuera un pequeño planeta en movimiento. Es un placer conocerte. Soy aquel ser a quien los mortales de otras realidades se refieren como Dios, el creador del universo, el Padre, el Señor, o una divinidad en diversas manifestaciones. Aunque la religión que me venera no existe en tu mundo, puedo describirme como la máxima autoridad en el ámbito de la creación y la existencia. Sin embargo, debo admitir que no soy tan extraordinario como se podría pensar. No tengo un nombre definido o único, así que te invito a que me llames como prefieras. Regulus frunció el ceño, claramente sorprendido y escéptico. ¿Divinidad? ¿Dios? ¿Creador del universo? Aquella figura que tenía frente a él, que parecía completamente inofensiva y hasta trivial, ¿podía realmente ser la máxima autoridad sobre todas las cosas? ¿Qué tonterías estás diciendo? Esto es completamente intolerable. Sin duda alguna, esto representa una violación de mis derechos. Nadie puede existir en la forma en que tú afirmas, y yo, que soy la encarnación de la perfección, soy superior a cualquier divinidad absurda. No tienes derecho a autodenominarte Dios mientras estás aquí, frente a mí. La luz roja giró un poco más rápido por un instante, como si reaccionara con un leve cosquilleo de humor ante la arrogancia de Regulus. Luego volvió a flotar con la misma tranquilidad, como una presencia paciente que observa el capricho de un niño mimado haciendo berrinche. Ah, ya veo. Te pareces mucho a los otros. Siempre tan seguros de que la existencia misma debe inclinarse a su voluntad, comentó la voz con una tibieza casi paternal, como quien no se toma en serio la ofensa. Qué interesante es verte aún tan convencido de tu importancia, incluso después de la muerte. El silencio volvió por unos segundos. Regulus apretó los dientes, su ceño marcado por la impotencia. Quería destruirlo, pero por alguna razón sus manos no se movieron. Voy a darte una oportunidad, dijo la voz finalmente, porque, ¿sabes? Tú no deberías estar aquí.
No en este espacio. No en esta nada. Alguien como tú debió ser arrastrado a un destino, menos blanco, digamos. Pero aquí estás. Y yo me pregunté, ¿qué hacer con un hombre tan obsesionado con sus derechos, tan convencido de su perfección, y tan profundamente solo? La luz roja se acercó ligeramente, deteniéndose justo frente al rostro de Regulus. No emitía calor, ni presión, pero su presencia era abrumadora. No por lo que hacía, sino por lo que significaba. Una fuerza invisible, imposible de entender, que lo observaba. No tienes que creer en mí, Regulus. Los arrogantes nunca creen hasta que lo inevitable los alcanza. Solo necesitas una cosa: escuchar. Porque tengo una propuesta. Una oferta única que ni siquiera tú, con toda tu obsesiva idea de lo que es justo, podrás ignorar. ¿Propuesta? ¿Sí? Tengo una propuesta. La luz danzaba a su alrededor, como si disfrutara de la situación. Para ser exactos, te voy a ofrecer una oportunidad excepcional que no le brinda a cualquiera de mis existencias, sino solo a aquellos que realmente despiertan mi interés. En otras palabras, me eres interesante, Regulus. Conviértete en mi entretenimiento. Regulus levantó una ceja. La idea de tener una oportunidad para vengarse de quienes lo habían asesinado le parecía un precio justo, pero no quería convertirse en el juguete de nadie. Tú. Sus palabras fueron interrumpidas, ya que la luz roja continuó hablando. Verás, tú perdiste porque te confiaste, y eso es evidente. Sin embargo, la realidad es que nunca tuviste una verdadera oportunidad. El chico llamado Subaru poseía un poder bastante singular conocido como el retorno por muerte. Es decir, cada vez que moría, regresaba en el tiempo, lo que le permitiría corregir sus errores y evitar la muerte en futuras ocasiones. Además, él podía recordar todo lo que había sucedido en sus anteriores intentos o bucles temporales. A pesar de que es un individuo bastante débil, se convierte en un enemigo formidable porque aprende de sus experiencias y utiliza a sus aliados para enfrentarse y derrotar adversarios como tú. Regulus abrió la boca para decir algo, pero no podía. Eso le parecía completamente injusto según sus estándares. Por eso habían logrado vencerlo. Subaru había descubierto el corazón de león en bucles anteriores. Un enemigo que aprende de ti, mientras tú no puedes aprender de él, era inaceptable y repugnante. Quería matar a Emilia, Reinhardt Subaru, pero si lo hacía, regresaría de la muerte. No pensaba matarlo. Le daría un destino peor que la muerte. Sé lo que piensas, continuó la luz roja, pero la verdad es que fuiste decepcionante. Eres el arzobispo más poderoso, pero no pudiste matar a Subaru ni una sola vez. Hasta Sirius, que a tu lado es un bebé con tos, logró matarlo 3 veces. Sin embargo, tú fuiste derrotado en un bucle. La verdad es que tu destino fue decepcionante, y saber que te orinaste y te cagaste encima al darte cuenta de que ya no estabas detenido en el tiempo fue melancólico. El rostro de Regulus se deformó por completo. No de ira, sino de humillación. Esa palabra, dicha con tanta ligereza, decepcionante, pesaba más que cualquier insulto que le hubieran lanzado en vida. Y la forma tan casual, tan condescendiente con la que la luz roja lo describía, era insoportable. Eso fue una trampa. Una injusticia. Una violación a todos mis derechos fundamentales. Espetó, con la voz temblando, no solo de rabia, sino de un dolor que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. ¿Cómo esperabas que ganara contra alguien que puede rehacer el mundo entero hasta que le resulte favorable? ¿Qué clase de monstruo tiene esa habilidad y aún se cree un héroe? La luz giró lentamente, sin mostrar reacción. Solo cuando Regulus terminó de hablar, volvió a responder. Eso es lo interesante, Regulus. Que lo entiendes, y aún así, no puedes aceptarlo. Ese es tu pecado real. No la avaricia, ni tu vanidad. Sino tu total incapacidad de admitir que el mundo puede funcionar sin que tú seas el centro. Te aferras a la idea de justicia, pero solo cuando te favorece. Regulus tragó saliva con dificultad. Sus puños estaban apretados. Se sintió pequeño. Tan pequeño como nunca se sentido había, ni siquiera en los momentos más bajos de su vida. El vacío a su alrededor no hacía más que multiplicar esa sensación, como un eco eterno de su derrota. ¿Y qué quieres de mí?
Preguntó con voz ronca, cargada de rencor pero también de una chispa de rendición. O tal vez resignación. Verás, tu muerte ocurre de manera precisa en Priestella durante el arco 5 de la historia, después de que Reinar te lanza al suelo con su espada, provocando que tu cuerpo se hunda en la tierra. Aquel avanza hacia las profundidades termina cuando desactivas tu autoridad, lo que permite que el agua comience a inundar el lugar y, lamentablemente, termina ahogándote. No obstante, me sorprende que hayas logrado sobrevivir al aplastamiento de la tierra, así como en los 53 golpes que te propinó Emilia. Es evidente que eres una persona excepcionalmente resistente, incluso en ausencia de tu autoridad. Por eso, decidió ofrecerle la oportunidad de regresar en el tiempo, a unos años antes de esos eventos. La luz roja titiló suavemente, como si marcara un ritmo invisible con cada palabra que pronunciaba. Tendrás la oportunidad de corregir los errores que cometiste en Priestella. Si te preocupa el Santo de la Espada, que es tan querido por todos, te proporcionaré una barrera que te permitirá resolver ese inconveniente. Al final, podrás regresar a tu mundo con tus recuerdos intactos, así como con tus poderes y tus esposas. La decisión sobre lo que harás a partir de ahora queda en tus manos. Ah, y hay algo más. Ahora eres de mi propiedad. Por lo tanto, si Satella intenta causarte algún daño, se enfrentará a mí. Sin embargo, para tu bienestar y el de todo el mundo, es preferible que evites mencionar cualquier asunto relacionado con el retorno por muerte. Regulus entrecerró los ojos. El vacío en el que flotaba parecía encogerse, no porque el espacio cambiara, sino porque su percepción del mundo se volvía más estrecha, más precisa. Más peligroso. ¿Eres un superior a Satella? Preguntó, con un hilo de voz. No porque estuviera asustado, sino porque apenas podía concebir una jerarquía por encima de ella. La luz rió. No con carcajadas ni burla abierta, sino con una vibración suave, como un cristal que vibra ante una sinfonía disonante. No soy ni superior ni inferior. Simplemente soy. Yo no reparto amor como Satella, ni bendiciones como Od Laguna. Solo observa, y juego. Y tú, Regulus, me pareces una ficha particularmente entretenida. Te concedo esta oportunidad no por piedad, ni por justicia, sino por capricho. Regulus se quedó en silencio. Su mente trabajaba a toda velocidad. Volver, tener otra oportunidad. Castigar a Subaru sin matarlo. Humillar a Reinhard. Desarmar a Emilia. Vivir, no como un símbolo de avaricia, sino como él, con control, con libertad real. Pero al mismo tiempo, ser propiedad de alguien. Esa palabra era como tragar cristales. ¿Y si me niego? Te quedarás aquí, Regulus. Sin cuerpo. Sin voz. Sin tiempo. Solo tú y tus pensamientos, por toda la eternidad. La luz se detuvo un instante, como si saboreara la idea, pero si aceptas, entonces ve y demuestra que puedes hacer algo más que gritar que el mundo es injusto. Se desarrolló un silencio prolongado en el ambiente. Regulus no se apresuró a dar una respuesta. Sus manos, que momentos antes estaban crujientes por la tensión, se relajaron y cayeron a los costados de su cuerpo. Se dio cuenta de que no podía ganar si seguía jugando según las reglas impuestas por otros, pero, tal vez, en esta ocasión, tenía la oportunidad de definir sus propias reglas. Acepto. En ese preciso instante, la luz roja se estalló en una intensa lluvia de destellos carmesí que lo envolvió por completo. Todo a su alrededor se desvaneció. El vacío que lo rodeaba, el resentimiento acumulado en su interior, e incluso el miedo, todo desapareció en un instante. Todo empezó a oscurecerse para Regulus, pero de alguna manera se sentía bien, y, de forma extraña, se sentía muy cansado. Sus párpados se regresaron cada vez más pesados y, al final, con su determinación distorsionada, el sueño lo venció y durmió por primera vez en años. Ahora renacería como el arzobispo de la avaricia, quien cambiará su destino para dar a conocer su nombre.